Buenas noches cubanos. Eduardo Garaycoa por acá, iniciando una nueva sesión del Parlamento C40, correspondiente al día 25 de noviembre del año 2022. Buenas noches a todos los que están acá ya, buenas noches a los que sigan llegando, buenas noches a los que nos pueden escuchar desde Cuba, buenas noches a los que nos puedan escuchar después, buenas noches a todos. Ojalá pudiéramos tener esta conversación en grande, todos juntos, unos frente a otros. Por el momento es así, virtual. Espero que hayan tenido, al menos, los que de alguna manera han podido escapar temporalmente a la dictadura y que están por acá, por los Estados Unidos, que hayan podido tener un verdadero día de acción de gracias y que hayan pedido por todos los que no pueden pedir nada todavía. Espero que sí, y espero que pronto nuestros deseos sean de realidad. No tenemos un tema específico hoy, pero como siempre, alrededor nuestro hay 30.000 cosas girando a tremenda velocidad. Se han publicado algunas cositas nuevas en el sitio, incluyendo un artículo que se llama Fidel Castro, el hombre de Washington. Les aconsejo que lo vean. No son los videos, lo que se explica en esos videos no es hecho por cubanos, es hecho por un argentino. Y ya casi terminé de ver el primer video. Me falta ver el segundo video que está relacionado con el cuarto piso, con Fidel Castro, el cuarto piso y toda esta serie de cosas. Pero lo que más me llamó la atención, primero que Vigoa rescató el video, que lo tenía medio perdido. A partir de ahí me puse a buscarlo y encontré los originales. Y lo que más me llama la atención de que estas cosas, este tipo de conocimiento, al que de verdad se pone a buscar cómo es posible que hayan estado pasando todas estas cosas en Cuba y en Latinoamérica, siempre llega a un mismo lugar. Siempre se encuentra con los mismos personajes. Fidel Castro, David Rockefeller y finalmente el CFR y por ahí para allá, un montón de cosas más. Así que bienvenidos a todos. Hola, buenas noches. Yo no escucho a Eduardo, ¿ustedes lo escuchan? Sí, ¿Tú no me, yo Okay. sí escucho. Bueno, me voy a callar. No, Ariana, díganle a Ariana que lo que puede hacer es salir y volver a entrar. Que me haga el favor. Ariana, que dice Eduardo que puede salir y volver a entrar. Bueno, voy a empezar pasando la palabra. Veo por acá a Eduardo con la mano levantada. Así que adelante, Eduardo. No, Randy está primero, Randy primero. No, pero dale, Eduardo. Bueno, gracias, Randy, de todas maneras por dármela. Eduardo, yo quisiera que ustedes o sea, en algún momento del chat de hoy, me pudieran explicar el tema de la terna, que, a ver, yo lo leo, lo que es el artículo 180, si mal no me equivoco, ¿no? Es el artículo 180 que explica la terna. Le digo, este señor del gobierno ayer me estuvo escribiendo por privado, y ayer estuvimos como casi hasta la 1 de la mañana escribiéndonos ahí, yo haciéndole preguntas y él poniéndome los mismos documentos y hay un documento escrito que sí, que fulano no tiene que participar, el otro no tiene que hacer esto, eso solo lo hace el presidente. Y ahí yo empecé a hacerle preguntas y preguntas. Eduardo, A ver si es de la misma manera que yo entiendo la terna. Es como que ellos han creado, o sea, un tribunal supremo porque les ha dado la gana a su manera, y la terna te dice, a mi entender, que tiene que ser, o sea, propuestas del presidente, propuestas de la cátedra de Derecho de la Universidad de La Habana, y, o sea, que es para hacer como un colegio, ¿no? Pero bueno, quisiera que me explicaran eso en algún momento de hoy, si no otro día, no hay problema con eso. Ok, yo te lo explico ahora en un momento. Voy a pasarle un momentico la palabra a Randy. Randy, adelante. Oye, sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hoy vengo representando al municipio de Boyeros de La Habana.
donde estuve viviendo antes de salir de Cuba, hace ya casi que 14 años, 14 o 15 años. Con respecto a este tema de Fidel Castro, el hombre de Washington, para mí eso es un tema fundamental y es un tema que todos los días tiene que hablarse, porque yo considero de que en el caso cubano, si no se parte de esa verdad o de esa deducción, ¿no? Por lógica, incluso se nos va a nublar demasiado nuestra realidad actual, que es lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Mayormente de la oposición, porque hay muchos de estos personajes que tienen buenos deseos y tienen muy buen corazón, y yo sé que en el fondo ellos quieren lo mejor para Cuba, pero como no ven esta otra realidad, se les hace difícil, ¿no? Esclarecerse un poco el por qué pasan las cosas hoy en día en Cuba. Por ejemplo, por qué hoy vemos una oposición rosa eufórica por salir a votar no, cuando se han pasado prácticamente desde que surgieron. Me refiero a esta oposición rosa de última hora, ¿no? Los chuchos, todos estos personajes que surgieron en las redes sociales, que se han pasado los últimos años legitimando cada acción, cada paso que dan esta gente en La Habana. Y a mí me resulta curioso que hoy toda esa gente está volcada al voto no. Por un lado digo, bueno, esta gente habrá escarmentado, habrán hecho conciencia, o qué es esto que está pasando aquí, que incluso hasta a mí me confunde. Ver a un Félix Llerena mandando a votar no, oye, eso a mí me confunde. Ver al otro y al otro me confunde, y hoy acá necesito tocar estos temas porque hasta a mí me está costando un poco esclarecerme a mí mismo, ¿no? Paso la palabra. Gracias, Randy. Onelia, ¿qué haces escondida ahí abajo? A ver, explícame. Onelia está Bueno, trabajando hoy. ¿oh sí? Sí. Wow, ok, te vas a escapar por unos minutos. Espérate, que viene alguien pidiendo un micrófono. Ahí está Eduardo, ok. Bueno, Eduardo, te explico corto, rápido, lo de la terna. El artículo 180 de la Constitución, más o menos, dice, estoy apelando a mi memoria, ¿ok? Pero dice algo así como, el presidente de la República nominará candidatos al Tribunal Supremo de una terna provista, de una terna confeccionada por un colegio electoral de 9 miembros. Entonces, te explico ahora los 9 miembros cómo son. La terna es una lista que incluye 3 nombres, por eso se llama terna. ¿Ok? Eduardo, si quieres lo leo. Ok, Si quieres, léelo. De todas maneras se lo estoy diciendo más o menos en memoria, ¿no? Pues, no, pero para que después tú des la explicación, pero para que los que quede grabado el artículo. ok, adelante. Dice artículo 180. Los magistrados del Tribunal Supremo serán nombrados por el presidente de la República de una terna propuesta por un colegio de 9 miembros. Estos serán designados 4 por el Pleno del Tribunal Supremo, de su propio seno, 3 por el presidente de la República y 2 por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Los 5 últimos, es decir, de estos 9, los 5 últimos deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrado del Tribunal Supremo. Y los designados por la Facultad de Derecho no podrán pertenecer a la misma. Esto significa que, ¿por qué de los 9, 5 tienen que cumplir los mismos requisitos, es decir, las mismas condiciones éticas, morales y eso, que el tribunal, que para ser magistrado del Tribunal Supremo
porque ya como en la primera parte te dice, estos serán designados cuatro por el Pleno del Tribunal Supremo. Si usted a 9 le quita 4, le quedan 5. Es decir, que esos 4 no tienen que cumplir los requisitos porque ya los cumplieron para pertenecer al Tribunal Supremo. Por eso, le aclaro eso, para que entiendan por qué nada más se lo exigen a 5 y no a los 9, porque ya los otros 4 lo tienen. El colegio se forma, sigo leyendo el artículo. El colegio se forma para cada designación y sus componentes que no sean magistrados no podrán volver a formar parte, es decir, los 5 de esos 9, 5, y sus componentes que no sean magistrados no podrán volver a formar parte del mismo si no transcurrido 4 años. Si usted los propone y esos 5 no salen, pues tienen que esperar 4 años. El presidente del Tribunal Supremo y los presidentes de la sala serán nombrados por el presidente de la República a propuesta del Pleno del Tribunal. Estos nombramientos y los magistrados del Tribunal Supremo deberán recibir la aprobación del Senado. Fíjate que se necesita un Senado. La terna que se refiere al párrafo primero de este artículo comprenderá por lo menos, si lo hubiere, a un funcionario judicial en activo servicio que haya desempeñado esas funciones durante 10 años como mínimo. Ese es el artículo. Ok. Bueno, leído el artículo. Ahora, vamos a las partes. La terna es una lista que contiene 3 nombres, 3 candidatos. Los miembros que componen el colegio que promueve esta lista, que propone esta terna, 5 son del Tribunal Supremo, y los otros 4, a ver, 4 son del Tribunal Supremo, son miembros activos del Tribunal Supremo, y los otros 5 no pertenecen al Tribunal Supremo, pero tienen que cumplir los mismos requisitos que los que pertenecen ya al Tribunal Supremo o los mismos candidatos que se están proponiendo. Estos requisitos para poder formar parte del Tribunal Supremo, tienen que ser, primero, ser ciudadano cubano; segundo, tener, haberse graduado en Cuba y toda esta serie de cosas; tener ejercicio profesional por no menos de 10 años, haber ejercido como profesional leerlo, Eduardo, déjame leer eso. Dice, para ser presidente o magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se requiere ser cubano por nacimiento, haber cumplido 40 años de edad, hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y no haber sido condenado a pena aflictiva por delitos comunes. Recuerden que cuando estás preso y eso pierdes derechos políticos. Número D, reunir además alguna de las circunstancias siguientes: haber ejercido en Cuba durante 10 años, por lo menos, la profesión de abogado, o haber desempeñado por igual tiempo funciones judiciales o fiscales o explicado durante el mismo número de años una cátedra de derecho en establecimiento, oficina de enseñanza. A los efectos del párrafo anterior podrán sumarse los periodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales o fiscales. En resumen, esto último es que tienes que haber ejercido la abogacía dentro de Cuba, ¿no? Dentro de las leyes, dentro de la Constitución de 1940. Ok, ahí están los requisitos. Quiere decir que las personas que forman parte de ese colegio, que no son miembros del Tribunal Supremo, básicamente tienen que reunir los mismos requisitos que las personas que se están proponiendo en la lista. ¿Ok? Son personas que tienen que ser básicamente futuros o posibles candidatos también para el Tribunal Supremo. Tienen que cumplir con todos esos requisitos. Hay también un límite de edad mínimo y hay un límite de edad máximo. Ningún miembro del Tribunal Supremo en el momento de ser nominado puede tener más de 60 años. Ya le ponen una cota por encima. Tiene que tener más de 40 y menos de 60. Ajá. Debe estar en el periodo, en un rango de edad de 40 a 60 años. Entonces, Eduardo, aquí es bueno decir que, por ejemplo, para ser alcalde o diputado a la Cámara de Representantes tienes que tener más de 21. Para ser
gobernador. Representante. Creo que hemos Sí. gobernado. Espérate. Ya hablé de representante. Para ser gobernador, que quizás me equivoque un poquito ahí en algo, pero más o menos así. Para ser gobernador de una provincia tienes que tener mínimo 25 años. Para ser senador creo que 30 y para ser presidente tiene que tener más de 35. Recuerdan que Fidel en 1959 tenía 32. Por eso hizo también todas las marañas que hizo. Y para hacer esto de magistrado se ve que necesitan más de 40. Entonces, es importante eso porque estamos viendo hasta en el mundo actual que cuando una persona muy joven coge el poder, y bueno, lo vimos en Cuba en 1959, no tiene experiencia política, no tiene ningún tipo de balance político, no ha criado una familia, no sabe cómo se desarrolla la mayoría de los miembros de la sociedad, no ha pasado esa experiencia y por lo tanto comete muchos errores, se va detrás de cualquier corriente política, ¿no? Entonces, esto de las edades es muy importante. Incluso yo subiría para presidente por encima de 45, 50 años, porque según he estado leyendo artículos publicados, la edad de los mejores artículos científicos en el rama de la ciencia, digamos en física, que es mi especialidad, se publican por debajo de los 40 años las personas. Pero las mejores cosas políticas, digamos, de los seres humanos, la media, puede ser que haya algunos que no, pero la mayoría siempre están por encima de los 50, los 55 y hasta los 60. Fíjense que los presidentes de Estados Unidos son muy, muy, muy viejitos. Muchas gracias. Bien, vamos a volver a redondear todo esto porque nos extendimos un poco. En la terna, la lista de candidatos, ya sabemos que son 3 candidatos. Después que se reúne ese colegio, las 9 personas promueven una lista, le presentan una lista al presidente de 3 candidatos. Y de esa lista el presidente escoge al que va a nominar. ¿Ok? Esa nominación no quiere decir que el presidente selecciona a uno y ya eres magistrado del Tribunal Supremo. No. El procedimiento es el mismo que se sigue en los Estados Unidos. El presidente propone a alguien, se lo presenta al Congreso y el Congreso lo mata, lo acribilla, pregunta, sacan trapo sucio, hacen todas las cosas que para aquí hacen 20 cosas, hasta que finalmente se lleva a votación a ver si se acepta a la persona o no para el Tribunal Supremo. El proceso es muy parecido al de la Constitución del 40. O la Constitución del 40 tiene un proceso muy parecido. Es más o menos lo mismo. Con respecto a las 5 personas que forman parte de ese colegio, que son 3 personas que nomina el presidente y 2 personas que nomina el colegio, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el problema que te está diciendo que esas nominaciones son para cada proposición que se vaya a hacer. Quiere decir que por cada terna que tú vayas a hacer, por cada nueva propuesta que tú vayas a hacer, tú tienes que volver a reunir un colegio de este tipo. Y te están diciendo que los miembros del tribunal, no importa, pueden participar en múltiples colegios de este tipo, porque ya son miembros del tribunal. Ahora, los que no son miembros del tribunal, una vez que participan en la elaboración de una de estas listas, esas 5 personas que no son miembros, una vez que participan en la elaboración de una lista, de una terna, pasado este periodo no pueden volver a formar parte de una comisión o un colegio de ese tipo hasta que no hayan pasado 5 años, 4 años creo que dice, si mal no recuerdo. 4 años. 4 años. O sea que esto no es que cojo 5 personas hoy y mañana vuelvo a convocar otro colegio electoral y vuelvo a coger las mismas 5 personas. Eso tampoco se puede hacer. La Constitución lo prohíbe. Sí, no, y lo que te está diciendo, por ejemplo, lo que ellos dicen, que Morel fue el que eligió es decir, propuso a Benedí, a Tarafa, a Julio Balcerán de Val, al otro que está ahora, de Cebrián. Es decir, cada vez que hizo ese proceso, tuvo que hacer una terna, es decir, tuvo que hacer un colegio electoral de 9 miembros y pasar por todo este proceso, lo cual no existe por ningún lugar. Sí, el asunto aquí viene ahora, Eduardo, por lo que estabas preguntando, ahí tienes la respuesta de cómo funciona el artículo 180. Yo no sé qué te respondieron,
No sé quién te respondió, porque de acuerdo a quién te responde, yo te puedo decir más o menos, puedo pensar que más o menos te dijo lo que es, pero como no sé con quién hablaste, pues no puedo certificar que más o menos esa persona conoce lo que esté hablando. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente, porque me estás hablando de ese gobierno constitucional, de esa gente. El asunto es que Morel era el último magistrado vivo en ese momento, en el año 95, el único que quedaba de ese tribunal. Y cuando yo te mandé ayer un enlace para que vieras la entrevista de Pisano, y Pisano explica que Pisano, por cierto, es fundador de ese gobierno, fue una de las personas que promovieron a Morel a ocupar el cargo de presidente provisional. Eso está explicado en el video. Yo no sé si lo pudiste ver o no, pero está todo explicado en ese video. Ese señor es fundador del gobierno constitucional, o lo que hoy se llama gobierno constitucional. El problema está que ellos hicieron una organización, primero era una organización mundial de expresos políticos cubanos que contaba con unos 50.000 personas, y eligieron a Pisano presidente de esa organización. Inmediatamente que Pisano es electo, fue elegido por los miembros, por 50.000 personas fue elegido, él, junto a 2 personas más, fueron a casa del doctor Morel y le propusieron, le explicaron esta idea de que él todavía era el único magistrado que quedaba vivo, el último magistrado, para que ocupara el cargo, según explicaba la Constitución del 40, por el artículo 149. Ahí Pisano explica todo lo que ese señor dijo que él estaba muy viejito, que él no iba a poder con todo eso, y entonces Pisano le dice, bueno, mire, señor doctor, nosotros tenemos una organización con estas características, va a tener el apoyo de todos nosotros que somos cubanos, y aparte de eso, yo que soy el presidente de la organización, pongo mi cargo a su disposición. Pero no es que Pisano se pone a disposición de Morel, no, es que Pisano le entrega la presidencia de esa organización a Morel. Esto es importante entenderlo también. ¿Por qué? Porque en los documentos de Morel explica bien claro que el gobierno constitucional ese incluso no se llamaba gobierno constitucional, se llamaba gobierno cubano en el exilio. El gobierno constitucional se lo pusimos nosotros. Ahí sí, están las pruebas, mira, las pruebas están porque cuando tú cambias el nombre, yo tengo los screenshots, cuando tú cambias el nombre en Facebook de una página, un grupo, es público, te dice la fecha que cambió el nombre. Yo tengo los screenshots. Espérate, dejar un momento, porque eso es un detalle que también está ahí. El asunto está que se hacen llamar gobierno cubano en el exilio. Y el asunto es que el mismo Morel deja puesto en sus documentos que el gobierno ese iba a existir como una organización debidamente registrada en los Estados Unidos hasta tanto se obtuviera el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos o de cualquier otro gobierno del mundo. El que no me lo crea, vaya al sitio y busque el documento que está ahí. Si es que todo eso está puesto en el sitio hace rato ya. Por eso a mí me maravillan esta gente que vienen, ¿no? que ustedes mienten, que ustedes nos atacan. No, yo te estoy diciendo lo que dicen los documentos. Eso es lo que dicen esos documentos. Y eso está escrito así. Ahora, ¿qué sucedió después de esto? Después de esto, como explica Pisano, se procedió a consultar al Departamento de Estado para que le dieran reconocimiento a Morel, al gobierno de Morel. El Departamento de Estado le dijo que no, que ellos no reconocían ese tipo de gobierno en territorio norteamericano. Y aquí hay palabras que confunden. Cuando se refieren a tipo de gobierno, es que eso es un gobierno provisional que proviene de una solución constitucional para resolver un problema. Y el asunto está que esas personas están todas fuera de Cuba. Ellos no pueden legitimar a un gobierno provisional fuera del territorio nacional. Eso es lo que está pasando. El mismo Pisano, incluso cuando yo estuve revisando hace unos días ese video, el mismo Pisano dice que la mejor solución es volver a crear una situación parecida a la de Bahía de Cochino, pero definitivamente tomar el control de parte del territorio nacional. Eso es lo mismo que estamos proponiendo nosotros con los 5 pasos, que no hace falta ninguna brigada invasora. Los cubanos ya están dentro de Cuba. Los cubanos pueden llegar a tomar el control sobre un municipio, una provincia, e inmediatamente
establecer un gobierno provisional y pedir ayuda internacional basados en la Constitución del 40. Eso es lo mismo que estamos proponiendo. Esto ha creado muchos problemas para allá y para acá, ¿ok? Pero aquí pasan cosas también. El problema está que después que muere Morel, ese gobierno interrumpió sus operaciones. Estuvo un tiempo que no estaba sucediendo nada. De buenas a primeras, según nos han contado, apareció Benedí diciendo que tenía una terna. Y esa es la terna que se conoce hoy. Una sola terna. Después de eso, el discurso oficial de esas personas es que Morel hizo un escalafón. Pero eso también es contradictorio. Morel no puede hacer un escalafón. El escalafón no es una solución constitucional. Ni tampoco puede Morel establecer o pudo Morel haber establecido una línea de sucesión. Todo eso es incierto, todo eso es falso. Pero es que se puede demostrar lo que estoy diciendo incluso con las mismas cosas que ellos tienen. Yo ahora no voy a entrar en tantos detalles. El asunto está que Morel, para poder proponer y crear un tribunal supremo, necesitaba de un congreso. No lo tenía. Entonces, si Morel, por ejemplo, hubiera llegado a asumir el cargo de presidente provisional en una Cuba en transición, Morel sí dentro del territorio nacional podía haber utilizado algunos recursos para resolver ese problema temporalmente y en transición. Por cierto, Eduardo y todos los demás, una de las cosas más difíciles a resolver en una transición en Cuba es justamente este problema del sistema judicial. Esto no es tarea sencilla. Probablemente de todas las cosas en la transición sea una de las más difíciles de resolver. Pero hay que encontrarle una solución, porque la transición va a venir de todas maneras, que quieran los Castros o no, los Castros van a ser derrotados y la Constitución va de vuelta a Cuba. Así que mejor entendemos todo esto ahora antes de llegar al momento y formar la pachanga allí, para acá, que se nos vuelvan a colar otra vez los comunistas al poder. Eduardo, hay incluso una carta de respuesta del Colegio de Abogados de La Habana, que se la enviaron a un señor que era el presidente de la Junta Patriótica, Antonio Esquivel, donde ellos se reunieron, creo que fueron como 3 veces consecutivas. Explica que Esquivel quién era, porque si no, no tiene sentido. Bueno, Esquivel era el presidente de la Junta Patriótica. Sí, pero era abogado, tenía título ¿cómo es? De abogado, de no sé qué. Sí, también era practicante de derecho. derecho. Eso es lo más importante porque cuando él emite el criterio no lo está emitiendo desde un lego, lo está emitiendo desde una persona con conocimiento. Sí, pero es que no solamente emite el criterio, no lo emite tan solo Esquivel. Es que Esquivel incluso apela a uno de los colegios de abogados que inicialmente respaldó a Morel como presidente provisional. Y entonces, después que llega Benedí, que empiezan todas estas pachangas de que supuestamente hay un escalafón y que tú vas primero y yo voy después y toda esa serie de cosas, entonces que todo el mundo dice, espérate, que en ese gobierno están pasando, hay problemas con ese gobierno. Ya ese gobierno no es lo que era inicialmente. Es así que, por ejemplo, se produce una carta del Colegio de Abogados de La Habana, creo que es una carta dirigida a Esquivel, y se explica en esa carta los motivos por los cuales, lamentablemente, tras la muerte de Morel, que era el último magistrado vivo del Tribunal Supremo, pues se acababa toda posibilidad de seguir utilizando ese recurso. ¿Ok? Eso todo legal, todo desde el punto de vista legal. Creo que por ahí anda una respuesta. Yo vi hace tiempo un fragmento de una respuesta, pero la respuesta en realidad es vaga, no es una respuesta de verdad bien puesta. No es una respuesta puesta como la pusieron, por ejemplo, los juristas del Colegio de Abogados de La Habana, explicando decididamente a partir de la Constitución de que eso ya no podía continuar así. Entonces, todo esto estaba dando vuelta para adelante y para atrás por años. Por años ha estado dando vuelta y por años también ese mismo gobierno, como nos dijeron a nosotros, que el señor Esquivel y Calatayud habían dado un golpe de Estado al gobierno porque habían creado un gobierno en el año 2008. No. Después que nosotros empezamos a enterarnos de todos estos pormenores, nos damos cuenta que lo que está pasando es que esas personas llegan a la misma conclusión que llegamos nosotros después por otras vías. De que cualquier cubano que sea capaz de derrotar a los Castro también puede formar un gobierno provisional.
porque para eso toma el control, toma el poder. En el espacio anterior estuve explicando incluso todos los hechos políticos ya sucedidos en Cuba en los cuales ha ocurrido esto. Yo no los voy a volver a repetir aquí. Vayan y escuchen el espacio anterior que yo los expliqué todos. Pero el último que les voy a recordar, lo único que voy a decir, es que incluso estando ya Fidel Castro supuestamente en la Sierra Maestra, se produce el pacto de Caracas, el pacto de Montreal, el pacto de la Sierra y el pacto de Miami. El último de esos pactos es el pacto de Miami. Se reunieron en Miami el presidente electo de la República, al cual le habían dado el golpe de Estado, Carlos Prío Socarrá. Su vicepresidente electo, Carlos Alonso de Pujol. El presidente del Congreso, Manuel Antonio de Varona. El vicepresidente del Congreso, Lincoln Rondón Díaz. El antiguo presidente Mendieta. Miembros del directorio revolucionario y miembros del movimiento 26 de julio, más 2 o 3 personas, incluyendo una persona que se llamaba Jules Dubois, que es el que recoge el documento en uno de sus libros. Y ellos decidieron nominar como presidente provisional a Felipe Pasos. Entonces lo que no están entendiendo es que en caso que la Constitución esté violada seriamente, es que cualquier cubano que que logre hacerse del poder puede incluso proponer la solución de quién va a ser el presidente provisional. Pero eso tienen que acabarlo de entender, porque si no nos vamos a seguir matando aquí con cosas para allá y cosas para acá. Todo eso tienen que entenderlo. Si no, esto mismo lo que va a producir es que están sesgando la solución desde un solo punto de vista. Desde ese punto de vista que mantiene el gobierno constitucional de que ellos son los únicos legales, legítimos y toda esa mierda, me están diciendo a mí incluso que si ahora mismo se produjera un nuevo Playa Girón, ellos no estaban de acuerdo con un Playa Girón. Entonces, eso no está bien. Definitivamente eso no está bien. Definitivamente no está bien. Está alejado de lo que ha sucedido en la historia cubana. Está alejado de la práctica. Y recuerden que les dije, presidente constitucional, Carlos Prío Socarrá, presidente electo, al cual le dieron el golpe de Estado, se reúne junto con todas las demás personas electas del gobierno para proponer un gobierno provisional al frente del cual estuviera Felipe Pasos. Fidel Castro no estuvo de acuerdo con eso y Fidel Castro dijo que él iba a tomar el poder, mandó a todo el mundo al carajo y nombró presidente provisional a Urrutia. Así que eso sí se puede hacer. Y eso no es inconstitucional. Y eso no es traicionar a la patria. Y eso no es traicionar a ningún cubano. Eso se llama ser pragmático y objetivo. Y no seguir soñando con vacas rosadas volando en el aire. Eso es lo que significa todo eso. Pero eso no es algo que ellos quieran debatir. Ellos lo que no quieren es debatir ese tema. No les interesa, porque ellos van desde el punto de vista de que yo soy yo y punto y más nada. Eso es un punto supremacista. Y eso no es admisible, por lo menos para mí. Eduardo, tenía las manos levantadas, porque creo que te caíste incluso. No sé si quieres preguntar algo más de eso. Yo voy a pasar la pelota.